Reiniciamos la transmisión de nuestro programa Visión Global Más Plus, programa número 207, segmento número 4, segmento dedicado a la geopolítica internacional. Bueno, la geopolítica, ya está dentro ahí lo internacional, redundé un poco. Tenemos aquí, recordamos la etiqueta de la semana, Venezuela potencia exportadora. Nuestro número de contacto para que se comuniquen con nosotros es el 412-065-1749. Tema de introducción de este segmento número 4. Colombia solicita cumbre de seguridad con Venezuela y México. En medio de crecientes preocupaciones sobre el espionaje con el software Pegasus, Colombia ha anunciado su intención de convocar una cumbre de seguridad con Venezuela y México. El objetivo principal será abordar el impacto del caso Pegasus, que ha sido vinculado con la vigilancia de gobiernos progresistas en la región, con los de Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador y Nicolás Maduro. El anuncio surge tras las recientes denuncias de espionaje realizadas por el presidente Gustavo Petro, quien citó una investigación que menciona su contratación durante el periodo del expresidente de derecha y aliado de Álvaro Uribe, Iván Duque. Este domingo fue el senador colombiano Antonio Correa, del partido de la U, quien adelantó que la convocatoria será tratada en el Parlamento y ha sido una de las principales voces en exponer el uso indebido de Pegasus. Correa afirmó que Pegasus busca desestabilizar a gobiernos progresistas, refiriéndose a la intersección de comunicaciones tanto en Colombia como en México y Venezuela. El senador Correa ha descrito a Pegasus como una amenaza no solo para Colombia, sino para la estabilidad de toda la región. En el contexto colombiano destacó las implicaciones para la seguridad del presidente Gustavo Petro, quien ha denunciado públicamente haber sido objeto de amenazas. Vamos a pedir un video con el senador Antonio Correa y regresamos con los comentarios. Tengo unas grandes preocupaciones. Primero, ¿dónde ha existido ruido y efectividad de Pegasus? Se empieza en México, mi querido Holman. En México, en una época cuando apenas llegaba el presidente López Obrador, un gobierno progresista, muy raro, y dejo ahí esta salvedad. Luego se anuncia con bombos y platillos el derrocamiento de el gobierno del vecino país, de Venezuela. Y se habla de que desde el país se va a hacer todo lo posible por interferir en asuntos internos de otro país. Qué coincidencia que 2020 y 2021 estemos hablando de Pegasus en Colombia. Esto va mucho más allá. ¿Qué relación tiene Pegasus en contra de los gobiernos progresistas? Bueno, eso es parte del neonazismo, del cyber neonazista, la cibernética, el control de los espacios por el señor Elon Musk, 7.000 satélites vigilando la Tierra. Este Pegasus es solamente un software que contrató Uribe, no para que le hicieran espionaje a él, sino al contrario, para contrarrestar. Es como un inhibidor de que a él le llegara la información de quién lo estaba espionando. Pero entonces Petro asume con este sistema en pleno funcionamiento. Ahora, como está sintiendo, ahí mismo, en el Palacio de Nariño, ahí mismo, desde donde él gobierna, pruebas del espionaje, el contraespionaje de desestabilización, entonces ahora busca apoyo y está bien. Pegasus también está instalado allá en México, no escuchamos aquí en Venezuela al respecto. Nosotros tenemos nuestra propia guerra contra el espionaje, el contraespionaje y todos estos software que está utilizando este señor. Aquí lo tengo. Elon Musk, magnate y político de ultraderecha, su interés por Venezuela y Latinoamérica. No escapa Colombia, no escapa tampoco en México. Bueno, en buena hora, aquí ya existió el grupo de los tres.
con el acuerdo de San José, México, Colombia y Venezuela, acuerdo de San José de Costa Rica, para suministrar petróleo a Cuba. Estamos hablando de hace 40 años atrás. Bueno, interesante. Nosotros tenemos aquí nuestra guerra contra el neofascismo cibernético, contra el control de las comunicaciones de inteligencia y contrainteligencia, que cada país refuerce para que sus gobiernos cumplan sus periodos, pero que cada país se una. Ahí está Gustavo Petro sintiendo en carne propia lo que nosotros hemos sentido aquí desde la instalación del gobierno revolucionario de Hugo Rafael Chávez Frías. Hace unos días criticábamos a Petro por sus declaraciones con respecto a los resultados electorales en Venezuela. Bueno, estas últimas semanas lo hemos visto ahí guapeando y defendiéndose de un golpe de Estado, de un magnicidio y ahora del espionaje y contraespionaje a través de este software Pegaso. Ojalá y se resuelvan los problemas. Ese espionaje y contraespionaje existe siempre, si es que en las mismas embajadas, en las mismas fuerzas armadas de los países están los organismos de inteligencia y contrainteligencia de las naciones poderosas del mundo. Aquí nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías lo sacó de ahí del fuerte de Conejo Blanco, fuerte Tiuna. Todos los militares agregados que tenían batallones los sacó de Oriente, los sacó de la embajada, etcétera. Aquí debe haber una sola Fuerza Armada Nacional y es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí no necesitamos nosotros ni cascos azules de la ONU, ni miembros militares con batallones o bases militares aquí del Comando Sur, ni de los Estados Unidos de Norteamérica, ni de la Unión Europea, ni de ningún país del mundo. Nosotros somos libres y soberanos. Aquí tenemos otra noticia. Asciende a 275 los muertos por ataque israelí contra el Líbano. La agresión israelí en curso contra el Líbano se ha intensificado tras la masacre en el sur de Beirut y los ataques terroristas a través de dispositivos electrónicos. Las tensiones entre Israel y el Líbano aumentaron el pasado viernes tras un mortal ataque aéreo en el sur de Beirut que dejó al menos 45 muertos y decenas de heridos. Bueno, ya lo advirtió el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia hace una semana, 2 semanas, Lavrov, en cuanto a que se estaba dando inicio a una guerra en el Medio Oriente de todos los países árabes que no están arrodillados al imperio de los Estados Unidos de Norteamérica e Israel, contra Israel. Ya no es solamente o no basta solamente el ataque genocida que han perpetrado y siguen perpetrando casi un año en octubre, pero eso comenzó desde hace más de 70 años, el Estado sionista de Israel contra la población civil de Palestina. También atacaron Irán, también trasladaron su inteligencia y contrainteligencia, asesinaron ahí al jefe de el movimiento pro defensa de los intereses y los derechos del pueblo palestino, el grupo Hamas. Y bueno, ahora están bombardeando, tienen diferencias ahí, la nueva guerra, la guerra de los drones, la guerra de los misiles autodirigibles desde cualquier parte. Ya no es una guerra convencional de hombre a hombre, ahora es una guerra que con la ciencia y la tecnología llega desde un país a otro con misiles de largo alcance, 5.000 kilómetros, etcétera. Bueno, ahí le toca ahora al Líbano dar respuesta al Estado sionista de Israel por estos ataques. Ya en el genocidio de Israel contra Palestina estamos hablando de más de 40.000 muertos, más de 100.000 heridos, desaparecidos, toda infraestructura destruida, y ahora también están atacando al Líbano. ¿Será que se quiere llegar a 1973? ¿O se quiere llegar a 1967? ¿O se quiere llegar a 1956? ¿O se quiere llegar a la misma instalación del Estado sionista de Israel en mayo de 1948, cuando se fundaba el Estado de Israel? Y las otras guerras, me refiero a la guerra de los 7 días, a la guerra del Yom Kippur. Muchas guerras ha tenido Israel contra sus vecinos árabes, y los vecinos árabes se ven disminuidos porque hay países como Arabia Saudita, Kuwait y otros miembros de los Emiratos Árabes Unidos que son parcelas
o tienen acuerdos económicos y acuerdos de gobierno con los Estados Unidos de Norteamérica y prefieren quedarse ahí tranquilos en silencio sin hacer ni decir nada. Pero si en verdad los árabes que ocupaban presidencias líderes en 1948, recordemos a Yasser Arafat de la Organización de la Liberación de Palestina, al presidente de Egipto también, que fue después asesinado, no recuerdo nada, Nasser, y todo el poderío árabe y todo el dominio árabe sobre grandes reservas de petróleo, Saddam Hussein en Irak, teníamos también ahí en Libia a Muammar Gaddafi. Bueno, todos esos líderes, por supuesto, fueron asesinados una vez invadidas sus naciones por ejércitos o coaliciones de los Estados Unidos de Norteamérica con Europa y también con empresas privadas de la guerra, los mercenarios de la guerra. Sobre ese tema vamos a hablar ahora en Visión Geopolítica. Bueno, ojalá y las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia en verdad hagan algo y paren ya esas guerras. Vamos de inmediato a un video de Ibrahim Traoré. Ah, no viene el video, viene el comentario. Tomaremos en nuestras manos el destino de nuestros países. El presidente burkinés Ibrahim Traoré aseguró que los pueblos de Sahel, Mali, Burkina Faso y Níger lucharán contra cualquier adversidad y presión para alcanzar la verdadera independencia de sus naciones, de las potencias colonialistas. Vamos a pedir ahora sí un video con Ibrahim Traoré y venimos con el comentario. Hemos decidido rebelarnos y tomar en nuestras manos el destino de nuestros países. Pero cuando decidimos hacerlo, se nos acercaron ciertos esclavos de salón para transmitirnos el mensaje de su amo. Se acercaron a nosotros y nos pidieron que nos uniéramos a las filas de la élite que debería dirigir África, y nos negamos. Los pueblos del Sahel han comprendido y nunca más podrán dejarse manipular. Saben de dónde vienen, saben lo que hacen y saben a dónde van. La gente está despierta y está luchando hoy, no por nosotros, sino por las generaciones venideras. Gracias a todos por la lucha. No nos harán llorar, no vamos a temblar. Daremos la cara. Vamos a luchar por la verdadera independencia, por nuestra libertad. Patria o muerte. Bueno, admirado yo de Ibrahim Traoré, este joven militar, ingeniero eléctrico, graduado allá en Francia, hoy día militar del ejército de Burkina Faso, gobernando, liderizando toda lo que él ha llamado la independencia definitiva de África de las potencias colonialistas. Y él está en sintonía ahí con los nuevos líderes de Mali y de Níger, y habla por supuesto de los títeres o payasos del imperio europeo, sobre todo de Francia, de Portugal, de la misma España, y por supuesto que hay influencia también de los Estados Unidos de Norteamérica. Este nuevo líder que está recordando mucho a Lumumba. Lumumba fue muy amigo del presidente revolucionario Fidel Castro cuando Cuba envió para África tropas para combatir contra los imperios de algunas naciones de esos territorios. Han pasado muchos años ya, 50 años, 60 años, y este miembro, presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada de Burkina Faso allá en África, tiene mucha aceptación de todo su pueblo primero, de su Fuerza Armada unida ahí con él, sus policías, y también otros presidentes mayores que él tiene apenas creo que 31 años, pero tiene un discurso con una dialéctica antiimperial, anticolonizadora, que bueno, hay que seguirle para saber qué va a pasar con él o qué va a pasar con África y que no lo toquen los intereses de las grandes potencias que todavía creen que esos países africanos
700 años después, siguen siendo colonia de ellos como Francia. África es una nación rica, su territorio, el país con la población más joven del mundo. Dentro de 40 años nada más que van a haber jóvenes en África, en Europa, en Asia, nada más continente de puro viejo. La juventud emergente del mundo está ahí en África. Sus riquezas forestales, sus riquezas hídricas, sus tierras productivas, minas de oro, de diamantes, de muchos minerales preciosos, bueno, han sido saqueados y explotados por imperios como el imperio francés, que quien los ve ahí muy modernos y muy finos, ¿no? Son un imperio de otrora, como lo fue Inglaterra, como lo fue Portugal, como lo fue España. Saqueó la última legión del ejército francés en Burkina Faso, lo sacó el año pasado el capitán, presidente, comandante en jefe, Ibrahim Traoré, de ahí de Francia, de Burkina Faso, y así se dio en Mali, y así se dio en Níger, y seguro vendrán otros revolucionarios que en verdad han sido educados en Europa, pero que sus ideas revolucionarias, su progresismo, su nacionalismo lo desarrollan ahí, como sucedió con el mismo Gandhi. Fue educado ahí en Londres, en Gran Bretaña, y terminó ahí siendo el líder que independizó a la India de la gran potencia inglesa. Bueno, en buena hora. Y para terminar la idea, les vuelvo a repetir, las mayores reservas de oro del mundo en lingotes están ahí en Francia, y Francia no tiene una sola mina de oro. Toda la hurtó, la saqueó y la robó durante 500 años de dominio colonial de ahí de África, y sus naciones hoy día libres e independientes. Aquí tenemos, congresista peruano condenó la campaña desinformativa contra las elecciones presidenciales en Venezuela. Guillermo Bermejo, congresista peruano por el partido Juntos por el Perú, calificó la página de María Corina Machado como la casa de los locos por la publicación de las actas inconsistentes utilizadas para desconocer las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela. Comentó que estos grupos tratan de usar los recursos naturales de la nación bolivariana. Vamos a pedir un video con Guillermo Bermejo, miembro del Congreso de la República del Perú, y regresamos para un comentario. Congresista Guillermo Bermejo. Sí, presidente, a los que llaman, cuando se manifiestan acá en el Perú les llaman terroristas, pero cuando se manifiestan en Venezuela, quemando lo que puedan encontrar en el camino, ahí sí les preocupan sus derechos humanos, ¿no? Los que piden cuidar los derechos humanos allá son los que aquí se han callado en todos los idiomas frente a las atrocidades del gobierno de Boluarte, que masacró 70 peruanos y le metió bala a más de 1000. Quieren solidarizarse con cosas que pasan en el mundo, que hay varias, ¿ah? En Argentina se están muriendo de hambre y están persiguiendo a los dirigentes que protestan. En Inglaterra están masacrando a la clase obrera también. Y si quieren un tema para solidarizarse con ese dolor en el alma que se les escucha acá, hay uno muy bonito. Aquí está, el de Palestina. El día de hoy han llegado a 40.000 los asesinados, sin contar los que están debajo de los escombros, de los cuales 13.000 son niños, y este Congreso se ha callado en todos los idiomas. Un poquito de coherencia, pues en Venezuela lo que quieren es el petróleo, para destruirla como destruyeron Libia, Siria e Irak. Imagínense pues que mañana son las elecciones y yo digo voy a participar siempre y cuando reconozcan mis resultados. Y yo diga, no, lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones a mí no me interesa, porque lo que tienen que reconocer ustedes es mi conteo. Ese tipo de pataletas, y no lo dicen acá, ha sido repudiado por 9 de 10 candidatos que han participado. 9 candidatos, una coalición que en total representan a 32 partidos, han reconocido los resultados en Venezuela, y algunos están desinformados pues porque las actas ya se presentaron y se han presentado frente al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela por todos los candidatos. Y los que quieran revisar la página de María Corina, háganme el favor, porque eso está bien divertido, vayan para allá, que es la
casa de los locos, esa página que ha presentado la oposición venezolana. Bueno, cuando Angela Merkel se quedó 16 años, a nadie le molestó, ¿no? O cuando Donald Trump gritó fraude en Estados Unidos, tampoco le molestó a nadie. Le molesta a Venezuela porque lo que quieren de Venezuela es el petróleo. Acá nos vienen a decir que les preocupa la pobreza del mundo. ¿Es en serio? Argentina está pasando, con el 60% de su población pasando hambre en este momento y 20% en la indigencia. Y este Congreso no se solidariza con las protestas del pueblo argentino, que también está siendo golpeado en la calle. Estados Unidos, sin bloqueo, tiene 40 millones de ciudadanos por debajo de la línea de pobreza. Y lo que no entienden, los que no entienden por qué Venezuela no es Dubái, hay que explicarles pues porque está bloqueado. Y cuando te bloquean no puedes ni comprar ni vender, no puedes comerciar. Por eso la pobreza en Venezuela y por eso la pobreza en Cuba. Y nosotros deberíamos, como un Estado que pretende la soberanía de América Latina, rechazar rotundamente los bloqueos económicos, porque además es contradictorio con la prédica falsa esa libre mercado que tanto se dice por acá. Lamentablemente no me da para más tiempo, pero quería decirles que los que estamos montados en el caballo de Bolívar jamás nos vamos a prestar para el guión del imperialismo en América Latina. Muchas gracias. Bueno, está tan claro o está tan clara la intervención del congresista Guillermo Bermejo del Congreso de la República del Perú, que eso no necesita ningún comentario al respecto, sino porque no se revisa la constitucionalidad, según la Constitución de la República del Perú, de la permanencia en el poder después del golpe de Estado que le dieron al presidente Castillo, de la presidenta Boluarte. Bueno, y este señor Guillermo Bermejo no es chavista, no es del Partido Socialista Unido de Venezuela, ni es del Gran Polo Patriótico, ni vive aquí, ni es miembro de ningún medio de comunicación. Expresiones tal cual, verdades, muchas verdades. Una observación: pobreza en Venezuela y pobreza en Cuba, bueno, eso es relativo. Él lo dijo muy bien, un país que está bloqueado, que no compra, no vende, existe pobreza. Bueno, aquí nuestros pobres, igual que en Cuba, tienen los programas sociales de la Revolución Socialista, tanto en Venezuela como en Cuba, y les llegan los alimentos. Por eso tenemos los menores índices de desnutrición del mundo, y eso no lo dice las estadísticas del Instituto Nacional de Nutrición de Venezuela, ni siquiera los de Cuba, lo dicen las organizaciones internacionales de la salud. Inclusive ahí en la ONU, ¿cómo se llama? La dependencia de la ONU que habla sobre la salud. Nosotros tenemos aquí buena alimentación, buenos índices de nutrición, y tenemos una pobreza relativa en cuanto a que no cubrimos necesidades excedentarias o superfluas, pero todo nuestro pueblo con los programas sociales del gobierno come. 9 millones de bolsas CLAC reparte el presidente de la República, salud gratis, educación gratis, viviendas a bajo costo, sin intereses casi regaladas, combustible subsidiado. Si nosotros hacemos aquí una sumatoria de todos los bienes que reciben los venezolanos y las venezolanas, tenemos mejor calidad de vida que Colombia, que Perú y que cualquier otro país. Tengo que defender esa parte, porque aquí en Venezuela vemos pobres, claro que hay pobres, sí hay pobres, pero pobres con mejor calidad de vida que otros países de Latinoamérica, el Caribe y el mundo, inclusive los mismos Estados Unidos de Norteamérica, que tienen más de 40 millones de pobres, de indigentes, ahí en refugio, deportándolos, marginándolos, condenados a qué, a morirse de frío en las calles cuando viene el invierno, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a pedir aquí 2 videos consecutivos sin ningún comentario, porque después venimos con visión geopolítica, y los videos están referidos al tema principal de visión geopolítica. Vamos a tocar el tema de Eric Prince. Los fondos serán devueltos a los donantes en caso de que no ocurra nada. También hay que decir que los fondos no están llegando a ninguna fundación, a ninguna ONG, porque no son deducibles de impuestos. Esto es lo que demuestra que no están llegando, que están llegando a una empresa privada. Eric Prince, por otro lado, es un hombre con muchísimo dinero que no necesita recolectar dinero para robárselo. Eso hay que decirlo con claridad. Pero yo creo que lo menos importante de todo esto es quién está manejando los fondos, o si los fondos se van a perder o no se van a perder. Y a ustedes les va a parecer una locura que yo diga eso, pero creo que lo más importante es lo que podría pasar en Venezuela. Todos coinciden en lo mismo: el inminente peligro
de todo esto es que se desate una guerra civil en Venezuela. También María Corina Machado, y no sé qué piensas tú de esto, tiene una situación bien incómoda con respecto a esto, una situación muy complicada, porque si se pronuncia en contra de la operación anunciada por Eric Prince, si la operación no se da, van a acusar a María Corina Machado, porque hay esperanza puesta alrededor de esa operación, porque la verdad es que el venezolano quiere venganza. Vamos a hablarlo claro. O sea, el venezolano le encantaría esa imagen de los 15 solicitados saliendo del país guindados en unas cuerdas. Eso lo quiere ver, el venezolano quiere ver eso, después de tanto sufrimiento. Pero si María Corina Machado apoya esto, también está en una situación muy complicada a nivel internacional. Bueno, yo me imagino que en los próximos días habrá periodistas que le pregunten a los voceros del Departamento de Estado cuál es la posición con respecto a esto, porque, te repito, según la ley, el Departamento de Estado tiene que aprobar esta operación. Porque es lo que tú dices, ocurre la extracción, porque eso es lo que ellos han ofrecido, la extracción de las 15 personas que tienen, que tienen una recompensa. Extraen a esas 15 personas, pero es que además de esas 15 personas, hay en Venezuela otras que no tienen una solicitud de la justicia de Estados Unidos, que también son operativos, ¿no? Claro, que forman parte del régimen. Ahora, eso es parte de lo importante. Hay otras implicaciones. Cuando se le abren las puertas a los contratistas militares para que ingresen, gente de seguridad privada que ingrese al país, también se le está abriendo las puertas a los internacionalistas de Cuba, se le está abriendo la puerta a los internacionalistas de Nicaragua, que ya los ofreció Daniel Ortega, se le está abriendo las puertas a los internacionalistas de China, de Rusia, de Irán y del terrorismo internacional y de la guerrilla colombiana desmovilizada. No solamente para que ingresen al país, sino para que se desplieguen y maniobren. Eso tiene un estrecho parecido a lo que ocurrió lo que ha venido ocurriendo desde el año 2013 en Siria, a lo que ocurrió incluso en España entre 1936 y 1939, a lo que ocurrió en Angola durante 26 años y lo que ocurrió en Centroamérica. Eso tiene un nombre y un apellido. Eso se llama una guerra civil. Yo no sé si eso se evaluó entre los patrocinantes de esta iniciativa en que eso iba a ocurrir, porque una guerra civil, estamos hablando ya de letras gruesas, de letras bien resaltadas, en términos de daños, en términos de muertes, en términos de heridos, en términos de incremento de la migración, de la incorporación, es un número un poco más grueso a lo que ha venido haciéndose desde estos últimos años en la diáspora venezolana. Entonces, yo no sé si eso se evaluó. Y lo otro es, como dices tú, que sacan a 15 personas por las que se está pagando un servicio, porque lo que se está haciendo es pagar un servicio por esas 15 personas que tienen recompensas ya establecidas. Pero ¿y el resto del régimen? ¿Cómo queda el resto del régimen? ¿Cómo queda el resto de quienes hacen parte de la Asamblea Nacional? ¿Cómo queda el resto del régimen que hace parte del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Cómo queda el resto del régimen de quienes hacen parte de la Fuerza Armada Nacional? ¿Cómo queda el resto del régimen quienes hacen parte del Poder Moral, del Consejo Nacional Electoral, que no están incluidos en esos 15 que tienen solicitudes y por los cuales se cursan recompensas? ¿Cómo queda eso? Porque es un servicio que se está pagando y por el que se está cobrando, que están donando los venezolanos con toda la modestia del mundo, desprendiéndose de un dinero, pero es que están aferrados a una esperanza, a una fe que nace, sabe, en la que no hay ningún tipo de garantía. Llegó el día, la hora, el segundo que la oposición esperaba con ansias. Por fin llegó un gringo a mejorar la raza, digo, la lucha contra el régimen para invadir y poblar Venezuela. Pero la vaina resultó ser una vaca, para la plata pues, para el billete. Give me my money. Y aquí es donde empiezan a surgir mis preguntas. ¿Cómo se entiende que tú supuestamente ames a tu país, pero al mismo tiempo le des plata a un mercenario para que venga a gente? ¿Tiene sentido alguno invertir en un gringo que además está súper rayado en su propio país porque no da pie con bola ni siquiera en su negocio? Resulta que por una confusión de unos matones de sus empresas masacraron a 17 personas inocentes
en Irak en el año 2007. Y desde ese escándalo se vino a pique. Desde entonces al carajo lo que le ha faltado es vender a Bon para ver si recupera la fama perdida. En el 2017 intentó ser senador, pero se lo sacudieron porque lo que quería era plata. En el 2018 se metió a asesor de Donald Trump y terminó en un escándalo de espionaje. En el 2019 propuso su primer emprendimiento militar para invadir Venezuela, pero nadie se lo financió. En el 2020 terminó investigado por el FBI por tráfico de armas. En 2022 propuso otra empresa de matones a sueldo en Ucrania, pero tampoco le pararon bolas. Solamente ustedes pueden venir a creer en un tipo como este. Obviamente que este negocio tampoco le está saliendo bien. Simonovich, que era uno de los socios, lo dejó solo. De pana que la oposición y su gente cada día están más enfermos. Locos pues, sin rumbo. Ni María, la del WhatsApp, los estafó tan fácil. Señores, aprendan que esto es la vida real, no duro de matar 8. Aquí en Venezuela se hace política con inteligencia, no con estupideces. Bueno, la verdad iba a englobar ahí y no iba a comentar al respecto porque lo que viene es visión geopolítica e íbamos a hablar casualmente del señor Erik Prince. Pero bueno, aquí tenemos este coronel, primera vez que tengo yo aquí un video de la Papo, Patricia Poleo, y este coronel Antonio María Guevara, ¿será coronel de aquí de Venezuela o será coronel de dónde? De una república. ¿De dónde? Porque bueno, no sabe ni lo que es una guerra civil. Una guerra civil es un enfrentamiento bélico, convencional o de guerrilla de ciudadanos y ciudadanas de un mismo país, porque están de acuerdo con un régimen o están de acuerdo con otro régimen, como él resalta, el régimen. Yo quisiera saber en qué lugar se graduó, dónde se graduó. Una guerra civil es lo que está sucediendo allá en Colombia, hace más de 70 años. El Estado colombiano, soportado en unos presidentes títeres de la oligarquía colombiana y protegido por los Estados Unidos de Norteamérica, se enfrenta a otros colombianos que están alzados en armas porque se le han cerrado sus puertas, sus oportunidades para acceder al poder en un corregimiento, en una alcaldía, en una concejalía. Eso es una guerra civil. Ahora, lo que plantea este señor Erik Prince no es una guerra civil, es una invasión de mercenarios, de empresas privadas pagadas, subsidiadas por el gobierno, en este caso los Estados Unidos de Norteamérica. Son los perros de la guerra. Y otra cosa, extracción. Bueno, ¿será que vendrán a extraer 15 muelas aquí? Porque extracción no debe ser la palabra adecuada. Pudiera ser el secuestro ilegal y legítimo de 15 venezolanos. Pero no le basta ¿y qué van a hacer con esas 15 extracciones? O extradiciones es un término legal que tiene que utilizarse, inclusive deportación, pero extracción, o sea, agarro este vaso y los traigo de aquí y lo pongo aquí, no. En todo caso, lo que está planeado es el secuestro, el asesinato y el magnicidio inclusive del presidente, para llevárselo a una corte penal internacional o a los tribunales ahí en los Estados Unidos de Norteamérica, o lo paseen por todo el mundo para arriba y para abajo, y después cuando ya, eso no va a suceder, por supuesto que no va a suceder, estoy hablando yo como hicieron con Jean-Bertrand Aristide, ahí en Haití, se lo llevaron siendo presidente y bueno, nunca más supimos de Jean-Bertrand, creo que terminó allá en África, en Sudáfrica, por allá por esos lados. Entonces este coronel Antonio María será de esos coroneles que se graduaron, si es venezolano, en la Cuarta República. Yo conocí la Academia Militar de Venezuela, sus salones, su teatro, sus patios, bastante. Y bueno, recordamos la Academia Militar, la Casa de los Sueños Azules al presidente Chávez, pero me llama la atención eso de guerra civil, cuando es una invasión de un ejército de mercenarios privados, subsidiados por potencias extranjeras, habla de extracción de 15. ¿Y qué vamos a hacer con los demás? Pero bueno, es que este criminal coronel, en verdad, ¿qué es lo que quiere? Que estos perros de la guerra ingresen a Venezuela de manera clandestina y ataquen posiciones del gobierno por aquellos 15 que vienen a extraer, según él, ¿verdad? Y eso no basta, hay que acabar con todos los miembros de la Asamblea Nacional, rojo rojito,
hay que acabar con todos los miembros del gabinete del presidente Nicolás Maduro Moro, hay que acabar con todos los gobernadores. Él dice, extrayendo 15 no solucionamos el problema y estamos pagando para acabar con el régimen. Bueno, lamentable que un criminal de esto, yo en verdad no vi ese video, no me dio tiempo, pero por supuesto no hubiera perdido tiempo y espacio aquí, pero ahí tiene lo suyo, señor coronel Antonio María Guevara. Usted lo que es un vendepatria, otro perro de la guerra, eso es lo que es usted. ¿Cuál sería su comportamiento en la Academia Militar? ¿Por qué llegó a coronel? Porque bastante viejo está ahí. Y bueno, lo que dice la otra joven, vamos ahora sí a visión geopolítica. Visión geopolítica. Bueno, en visión geopolítica tenemos hoy a un triste, célebre personaje también. Después que tuvimos a este señor la semana pasada, estrenamos visión geopolítica con Elon Musk, magnate político, multimillonario, 240.000 millones de dólares para apoderarse a través del ciberespacio, el espacio y los satélites de todas las economías y derrocar a todos los presidentes que no se arrodillen. Y hoy tenemos a su socio, el señor Eric Prince. Aquí dice golpe y fracaso anunciado. Bueno, yo diría cronología de fracasos y fracasos y fracasos anunciados. Este señor no vale la pena en verdad. Ya estuve leyendo este informe que me da el CIVEC en cuanto aquí habla del tipo como un gran tipo, un gran americano, hijo de personas que provenientes de Dubái, es norteamericano, heredó una fortuna, un hombre joven, nació en la década de los 90, incursionó en la academia militar o las academias militares de los Estados Unidos y por supuesto se graduó en los Navy SEAL, que es la infantería de marina norteamericana con mayor capacidad genocida que pueda ser entrenado un hombre para matar otros hombres, pero en este caso mujeres, hombres, niños, niñas, etcétera. Este señor Eric Prince, él tenía o fue contratado seguro por el señor Edmundo González Urrutia, por María Corina Machado, por un grupo de venezolanos, y aun cuando tiene mucho dinero, porque heredó más o menos 1.400 millones de dólares, y en vez de seguir estudiando para el bien de la humanidad, siguió estudiando y haciendo negocios e inversiones para el mar de la humanidad, y fundó esa empresa que conocemos como Blackwater, que ya cerró y fracasó porque los fracasos que tuvo esa empresa, tuvo incursiones de mercenarios, no solamente en los países árabes, sino en Centroamérica, sobre todo allá en Irak, es el famoso o la famosa masacre de Fulaya, donde murieron más o menos unos 17 civiles confundidos con objetivos militares. O sea, este señor dueño, presidente de Blackwater, tiene contrato con el gobierno de los Estados Unidos para crear todos los asesinatos, masacres, invasiones, persecuciones, custodias, secuestros que le son o no puede hacer definitivamente los organismos de seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica, ni la CIA, ni el FBI, ni el CNI, ni sus fuerzas militares, sus organismos de inteligencia o contrainteligencia. Entonces, estos perros de la guerra, sobre todo heredando una fortuna como la que heredó este señor Eric Prince, se prestan a tener contratos multimillonarios con el gobierno. Comienza con un contratico de 20 millones de dólares, de 200 millones de dólares, y se pasea por todo el mundo invadiendo naciones libres e independientes con el único objetivo de satisfacer la voracidad imperial de los Estados Unidos de Norteamérica. La guerra es sucia en sí, al menos que sea una guerra de independencia, esa es digna, pero una guerra para posesionar, para tener el poder y los recursos y esclavizar una población, eso no es de patriotas ni es digno. Eso debe ser, por supuesto, rechazado por la humanidad. Entonces los Estados Unidos de Norteamérica, aquellos trabajos sucios que ellos no pueden hacer, contratan. Eso no es la única empresa, hay muchas empresas, muchísimas empresas, y esas empresas casualmente también son financiadas, son patrocinadas y paga el gobierno de los Estados Unidos
con el decomiso de los dólares de la droga que ellos de manera encubierta llevan a los Estados Unidos, venden una parte, confiscan otra, meten al narco colombiano suramericano, nunca hay un narco gringo preso, y esos dólares los utilizan para lo que yo dije en el segmento anterior, cuando dije, ¿recuerdan ustedes las operaciones Irán contra? Bueno, las operaciones Irán contra se dio y terminó siendo con el tráfico de drogas en unos años más grandes del mundo. Traían los fusiles acá, 47, que de una u otra manera decomisaban de la guerra de Afganistán o de los países árabes, y los trasladaban a la contra de Nicaragua, la contrarrevolucionaria de Nicaragua, y terminaron pagando fusiles, traficando drogas con el cartel de Medellín desde Centroamérica, desde la misma Cuba. Hay un caso ahí del general Ochoa, recuerda, para los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, normalmente los pagos a estas grandes compañías de perros de la guerra, de mercenarios, son pagos de dineros mal habidos, de dinero sucio. Esa es la verdad. Este señor Eric Prince se enamoró de Venezuela y quería aquí llegar, invadir nuestro territorio, tomar el aeropuerto, Miraflores, secuestrar al presidente, llevárselo para los Estados Unidos, para eso teniendo él seguro el financiamiento de los Estados Unidos de Norteamérica, de las mafias internacionales de la droga, de los traficantes internacionales de armas. No le bastó solo con eso, sino que él creó que todas aquellas personas interesadas en derrocar el régimen de Nicolás Maduro Moro aportaran, y la gente pasaba de boba, a veces de tonta. Hubo gente que por supuesto aportó miles de dólares, cientos de miles de dólares, 100.000, 200.000, yo no sé en cuánto llegó. Es decir, mucha gente boba en el mundo estaba aportando dinero, donando dinero para la causa de este perro de la guerra, señor Eric Prince, quien ya ha fracasado después de Blackwater, y sus fracasos creó la empresa Academy, y a través de esa empresa sigue, por supuesto, recibiendo contratos del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Se alía a Elon Musk, se alía al presidente Bukele de El Salvador, y admira lo que está haciendo Bukele allá en El Salvador con respecto a las pandillas y a la seguridad de esa nación. Bueno, también tiene avances de temas, como ya lo dije, en Asia, en Centroamérica, y quiere entrar a Venezuela a llevarse a nuestro presidente, y para eso él creó lo que por aquí había anotado. 16 de ya casi Venezuela. Bueno, él se aparece ahí y da unas declaraciones ya casi Venezuela. El 16 de septiembre debió de haber sido el día D, y la entrada de este perro de la guerra. Ya se habían anticipado nuestros organismos de inteligencia y contrainteligencia de decomisar 400 fusiles, municiones, pistolas de alto calibre, y hasta el día de hoy van 6 detenidos, algunos norteamericanos y otros españoles que andaban turisteando la guerra aquí, la invasión aquí en Venezuela, para en verdad derrocar nuestro gobierno, asesinar a nuestro presidente, asesinar cabezas visibles, líderes de nuestra revolución bolivariana. Bueno, ese ya casi Venezuela no se dio. Es lamentable oír, escuchar, ver a esta porquería de personas, y en verdad tengo que decir porquería de personas, porque no puede haber tanto cinismo, no puede haber alguien tan canalla como este señor Jaime Baile. Estuve viendo un video donde él habla de este señor Elon Musk, y habla de Prince, y habla de Simonovic como unos grandes héroes vivos, ¿verdad? Porque iban a derrocar al régimen, y que él sabía todo. Él sabía todo. Lo único, que él no sabía todo, pero lo único que sí estaba seguro es que los Estados Unidos de Norteamérica, su gobierno y sus instituciones, ninguna estaba relacionada con este día D, ni estaba financiando al señor Prince, que tiene negocios multimillonarios con el Estado norteamericano,
¿Para qué? Para fomentar, invadir, matar, asesinar presidentes, movimientos sociales, movimientos progresistas. Iván Simonovi, ese es un pobre perrito de la guerra. Es un perrito de la guerra que aquí sabemos quién es, perfectamente quién es, cómo violó los derechos humanos y cuál fue su comportamiento como jefe de la Policía Metropolitana. Fue detenido, privado de libertad y acusado, y bueno, con el tema de las enfermedades y esto y lo otro, el gobierno accedió a llevarlo a un hospital, a una clínica, terminó fugándose y ahorita es el gran cerebro. Él como que cree que está en la Cuarta República, cuando Molina Gáspori o el Chino Pantojo, aquellos tristemente célebres recordados, abusadores, violadores de los derechos humanos, ese aparato llamado Dirección de Inteligencia Militar, la DIN de la Cuarta República, la DIGEPOL en la década de los 60 y la DICIC en la década de los 70. Ahora tenemos el SEBIN, tenemos la DIGESIN y tenemos nuevas instituciones. Así, señor Eric Prince, los artículos de prensa lo publican, igual que a él los mos como un gran tipo, el tipazo, la década del año. Vamos a darle el premio Nobel de los perros de la guerra. Pero aquí en Venezuela se te descubrió el plan, decomisamos las armas, tenemos detenidos tus sabuesos y tú tarde o temprano en cualquier país del mundo, la justicia o los mismos estados, miren, a mí en parte a veces me gusta los Estados Unidos de Norteamérica y su abuso de poder, porque a veces terminan pagando en sus propias cárceles lo que ellos promocionaron, lo que ellos patrocinaron y lo que ellos financiaron. Y si no, miren a Noriega, lo que le pasó a Noriega, y veremos también lo que pasó a algunos presidentes suramericanos y centroamericanos. Ellos no tienen que ver con nada. Cuando ya tú no les sirves, eres un objeto desechable. Ya no me sirve, eres un desecho. Chao contigo. Esa es la verdad. Y terminan engañando a perros de la guerra, mercenarios, narcotraficantes, sapos o delatores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasa con los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, quiero terminar y no darle mucha importancia. El ministro de Relaciones Exteriores, Justicia y Paz, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado a la Asamblea Nacional, capitán de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Diosdado Cabello, hoy declaró al respecto. Las investigaciones siguen. Nosotros vamos a estar pendientes, en verdad, no de la publicidad ni la propaganda mediática guerrerista de los medios que todavía aquí hacen apología del delito y los medios del exterior que hacen apología del delito para hacerle daño a nuestro pueblo, a nuestro gobierno, para hacer intromisión aquí, injerencia aquí y de una u otra manera terminar de contratar empresas de estas como este señor Eric Prince, Backwater y Academy o cualquier otra empresa que ellos. Yo quisiera saber si este señor Eric Prince ha venido a Venezuela, si conoce a Venezuela. Sabemos que es amigo de Simonovi, de María Corina Machado, de este señor presidente Bukele, y bueno, y quizás tendrá muchas amistades también en Colombia. Esto no es, esta Backwater es una compañía privada registrada en los Estados Unidos, igual que Academy, no es sino el paramilitarismo de los Estados Unidos de Norteamérica para aquellas actividades terroristas del Estado norteamericano, todas aquellas incursiones, invasiones, secuestros, asesinatos que no pueden hacer ellos directamente como tal. Contratan estas empresas que son ex militares de cualquier fuerza de los Estados Unidos de Norteamérica, sea de los SEAL, sea de la aviación, sea del ejército, de la infantería, sea del Pentágono, sea donde sea. ¿Qué es lo que pasa? Que estos jóvenes que se van a la guerra, normalmente hispanoamericanos, gente de color, terminan lisiados, terminan de una u otra manera marginados. Ellos los llaman los veteranos, y cuando llega el cumplimiento del término de la Segunda Guerra Mundial o la derrota en Vietnam o la paliza que le dieron en Afganistán después de 20 años, ellos salen con sus uniformes, con ese poco de estrellas, con ese poco de condecoraciones, pero están pasando hambre. Y entonces, ¿qué hacen estos magnates perros de la guerra? Constituyen estas empresas, y si un sargento en el ejército regular gana $3,000, ellos le pagan $10,000.
y si un oficial gana $10,000, ellos le pagan $25,000. Entonces esta gente por dinero, por necesidad a veces, y por mala gente que son, pues, se uniforman en esos ejércitos privados, protegidos por los Estados Unidos de Norteamérica, porque les dan para que compren sus propios aviones, sus propios uniformes, sus propios armamentos, sus propias municiones, helicópteros. Ellos son un ejército paralelo. Es decir, ellos primero invaden, cubren las embajadas de los Estados Unidos, los concejales, las embajadas, los consulados, las industrias de ellos, es lo primero que hacen para que después entre la infantería de marina o los marines. Eso es lo que ellos hacen. Ya ellos han arrasado con todo. Son un ejército bien llamado los perros de la guerra. Son mercenarios, son ejércitos privados que utilizan los Estados Unidos de Norteamérica y otras potencias, seguro, de la Unión Europea para hacer el trabajo que las fuerzas regulares no pueden hacer. Yo no tengo duda de eso. Bueno, vamos a despedir ya este segmento, pero primero vamos a saludar a las personas. Chao, Mr. Elon Musk. Goodbye, Eric Prince. En Venezuela no entrarás, no eres bienvenido y no lo va a permitir nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en unión cívico-militar policial. Nosotros seguiremos en paz, seguiremos en democracia, seguiremos trabajando, y que el que se fue, el que fue privado de libertad queda privado de libertad, y que el Ministerio Público, en verdad, todas estas 6 detenciones no queden impunes, y que todos esos fusiles que se decomisaron sigan siendo mostrados a la población para que sepan que nos estamos enfrentando al imperio criminal más grande del mundo, a los Estados Unidos de Norteamérica y a sus perros de la guerra y a los grandes hombres que han hecho fortuna por su talento, pero que esa fortuna las invierten en negocios tenebrosos, malignos, negativos para la humanidad. Aquí tenemos Xiomara Pérez, saludos. Adelaida Gómez, saludos. La Gocha de Mara, saludos, en sintonía, venceremos. Leandro Torres, saludos, en sintonía. Manuel Alejandro, saludos. Iris Hermosa, saludos, alcalde, gracias, lo sigo bendiciendo, gracias. Emmanuel Purgar, saludos, camarada, venceremos. Haider Carrulla, en sintonía, jefe, saludos. Cormena Zulia, saludos, alcalde. Comuna Zulia, saludos, alcalde. Comunero, un abrazo comunero. Ibrahim Bracho, en sintonía. William Medina, saludos, en full sintonía, hermano. Karina Sierra, saludos, comandante 1, gracias. Ángel Vargas, saludos desde Sabaneta. Francisco Gamudio, saludos, en sintonía. Norberto Ramírez, saludos desde Las Playitas. Alberto González, saludos, vamos por más con Maduro, claro que sí. Jessica Terán, saludos. Aquí tenemos otros. Ángel Carrulla, en sintonía, viendo este maravilloso programa, gracias. Neidy Mares, saludos, bendiciones. Eneida Villegas, gobiernos así es que se necesitan un alcalde que trabaje con su gente. Láncese a gobernador, por favor. Alejandro Soberano, alcalde con poder en San Carlos, con poderío en San Carlos, alcalde con, bueno, saludos allá a San Carlos, pues. Riley Párraga, qué hermoso está San Carlos, Dios lo bendiga, amén, gracias por el disfrute de todo. Nioralí Norkelin, saludos, alcalde, seguimos en victoria, claro que sí. Sisti Díaz, saludos en sintonía. Miguel Gómez, saludos desde Maraca. Marlon Díaz, saludos al mejor programa del Zulia. Nelson Álvarez, saludos desde Isla de Toa. Damaris Espina, en sintonía desde, no dice. Yamilek Díaz, saludos, alcalde, en sintonía con su prestigioso programa, gracias. Valentina Sobalbarro, saludos, full sintonía. Saludos ahí a mi nieto que ayer cumplió 2 meses. Mi bisnieto, perdón, Gianluigi Di Martínez, saludos en sintonía. Saludos al juez Di Martino. Nos vemos allá el jueves en San Carlos. Jessica Bracho, en sintonía, saludos. Marcek Vic, en sintonía. Dayana Paola, saludos, en sintonía en La Pastora. Andreina Espina, saludos, full sintonía. Windy Salazar, saludos, alcalde. Rosa Quintero, saludos desde Guanare, gracias. Paola Bracho, en sintonía desde Zapara con el mejor programa, Canal 11 y el mejor canal. Luis Almarza, saludos desde San Jacinto. José Díaz, saludos. Eduardo Quero, gracias, alcalde, bendiciones. Yasmín
Junior Asdrúbal en sintonía con Sobalbarro, gracias. Andy Núñez, saludos desde Isla de Toa. Rick Molero, viendo vivan las noches toenses. Bueno, y ahora vienen noches toenses con Bailanta Bingo, Bingo Bailanta. Miriam Cubillán, qué buena sintonía, alcalde. Qué buena bailanta, alcalde. Bernán González, saludos desde tambores, ritmos, zarza y conga, saludos. Rafael Lozano, saludos y éxito. Moralba Medrano, qué bendiciones para Isla de Toa, gracias. Bueno, ya nos vamos ahora sí con una pausa, un video y regresamos con el segmento número 5. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero vamos a pedir ahí un tiempito para el segmento número 5. Ya regresamos. Bueno, se supone que yo estoy de reposo y debería permanecer así hasta fin de mes, pero ¿cómo hacer silencio frente al escuadrón mete la pata? Es decir, frente a la señora María Corina Machado y toda esa posición nefasta que la acompaña frente al nuevo show, porque ya el show no es las actas y las actas, ahora el show es ya casi Venezuela, aquí está Eric Prince, deposita plata para que Eric Prince vaya y salga de Maduro. O sea, lo que nosotros no podemos hacer, tranquilo mamita, tranquilo papito, que esto lo va a resolver Eric Prince. Jamás se vio en la historia política de la región, incluso ni siquiera de Venezuela, de América Latina, jamás se vio tamaña estupidez. Y no nada más eso, la complicidad del mundo democrático y de la comunidad internacional que mira esto como el circo romano, en silencio y disfrutando el show. Yo esta mañana coloqué un post diciendo, bueno, ¿dónde está la comunidad internacional frente a un evento que es abiertamente contrario a cualquier tipo de principio democrático, pero además de legalidad? Porque además esto se presta también hasta para lavado de dinero. ¿Qué narcotraficante irá a poner su plata allí? ¿Qué corrupto irá a poner su plata allí? O sea, ustedes se imaginan la locura de lo que estamos hablando. Pero también imagínense ustedes que desde territorio venezolano se monte también una plataforma para recoger dinero, para atentar contra Nayib Bukele o contra Milei o contra el presidente de los Estados Unidos. ¿Ustedes se imaginan esa locura? Yo creo que le estamos abriendo la puerta al infierno sin darnos cuenta. Pero yo también decía, ¿pero por qué la comunidad internacional se va a pronunciar si nuestra propia clase política la ve en silencio? Yo quiero escuchar a un Enrique Capriles condenando esto enérgicamente y diciéndole a Eric Prince que sus planes no van a pasar aquí en Venezuela y pidiendo que Estados Unidos pues intervenga y ponga preparo en su territorio, porque Estados Unidos también tiene que dar respuesta. ¿Cómo es que Estados Unidos está permitiendo que en su suelo se planifique abiertamente un acto de terrorismo? Entonces no veo a Manuel Rosales, no veo a la plataforma unitaria, no veo a la MUD, no veo a los Ramones, no veo a nadie de esta gente condenando enérgicamente el tema del ya casi Venezuela, más allá de algún pojo, de alguna declaración. Porque en este momento esto es un tema que nos tiene que preocupar a todos. Yo trataba de hacer un ejercicio, yo decía, miren, yo no le deseo la muerte a nadie, jamás, jamás, porque bueno, yo soy cristiana, yo creo en Dios. Y yo de verdad Dios le dé mucha vida a Maduro y a todos ellos. Pero yo hacía un ejercicio, decía, bueno, ¿qué sucede si matan, si asesinan a Nicolás Maduro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si asesinan a Diosdado Cabello? Dios lo cuide, lo proteja, le dé vida a él, a Delcy, a Jorge Rodríguez, a la primera combatiente. ¿Qué pasa si hacen un atentado contra el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede al otro día? ¿Venezuela se va a arreglar con eso? Al otro día llegaron los inversionistas y todo bien, y llegó la luz, y llegó el agua, y llegó todo lo que necesita el país. Yo no creo eso. Y yo pensaba, ¿cuál sería la reacción del pueblo chavista si asesinaran a Diosdado, por ejemplo? ¿Qué harían los colectivos? ¿Qué harían las Fuerzas Armadas? ¿Qué haría el chavismo? ¿Se quedaría con los brazos cruzados mirando al cielo? Nos quieren llevar a una guerra civil. Nos quieren llevar a un baño de sangre. Porque no es la sangre de sus hijos la que va a correr por las veredas. Mi invitación es a toda la clase política, económica, social, a todos los venezolanos de bien, a repudiar este acto abiertamente terrorista y fascista, a repudiar la famosa plataforma Ya Casi Venezuela, al señor Eric Prince y a todo lo que eso incluye. Y el que no lo haga es cómplice, así de sencillo.